Bueno, compañeros, compañeras, buenas tardes. Vamos a empezar esta tercera sesión del itinerario de formación y comunicación del archivo de la Fundación. Que, bueno, aquí hay algunas compañeras que ya han venido a las dos sesiones anteriores, pero bueno, para los que no sepáis, es una iniciativa que hemos lanzado un poco desde el archivo de la Fundación con tres vías. La primera vía es formar a nuestros propios colaboradores, a los colaboradores del Centro Documental de la Fundación, que son voluntarios, e intentar trasladar una serie de conceptos básicos de archivística, dar capacitación, intentar en la medida de lo posible trasladar conocimientos para que el trabajo de los colaboradores sea más fácil, ¿no? Que aquí hay algunos de ellos como Ángel y demás, ¿vale? Y como Laura, que está también por aquí. Y es probable que venga ahora unos cuantos compas más. El caso es que este itinerario, ya os digo, se ha hecho para intentar ayudar a la formación de nuestros colaboradores y colaboradoras, intentar también generar en la medida de lo posible, un corpus también de conocimientos que pueda resultar interesante a nuestros investigadores e investigadoras, porque el grupo, digamos, de investigadores e investigadoras que tiene la Fundación, desde luego no todos son universitarios y no todos tienen, digamos, como una formación en acceso a archivos, pero vamos, hasta niveles, por ejemplo, no sé, que hay chavales, por ejemplo, que están haciendo TFM, TFGs que no tienen ningún tipo no tienen recursos para saber cómo pueden acceder a los archivos, qué archivos conservan la documentación que les interesa y bueno, y también incluso, para hacer una idea, en nuestro centro documental, de las 500 y pico consultas, un 20% son de familiares de antiguos compañeros de CNT que no saben cómo acceder a la documentación, que no saben dónde están los archivos que conservan documentación de CNT, que no saben cómo solicitar el acceso. Es decir, que también desde nuestro punto de vista es interesante que este itinerario pueda servir para eso. Y la tercera vía del itinerario de formación y de comunicación del archivo, que por eso se llama también comunicación, es intentar hilar todo digamos, como presentar públicamente todo el trabajo de archivo, en realidad, del centro documental de la Fundación. Intentar comunicarlo públicamente, hacer presentaciones e incluso hablar un poco del work in progress, de los trabajos que se van haciendo. Pues en este sentido, pues ya se ha presentado, por ejemplo, el primer inventario del Fondo de Jesús Lizano, se ha presentado también públicamente la primera fase de trabajo del Fondo de Adhesivos. Y en este caso lo que vamos a hacer es volver a presentar, porque esta presentación ya la hicimos hace unos meses, justo cuando se acabó, pero la hicimos con una exposición en la biblioteca y hubo mucha gente interesada que nos preguntó, oye, esto no se ha grabado, no se ha grabado, no sabemos que le interesaba, digamos, saber de qué se trataba lo del Fondo Fotográfico Moderno, y entonces decidimos integrar, digamos, como una segunda presentación del fondo en este itinerario, ¿no? Y entonces lo que vamos a hacer es más o menos replicar la charla que se hizo en la biblioteca, pero en este caso, en vez de mostrando piezas, pues con una presentación que hará Ana, ¿no? Entonces, bueno, eso era un poquito lo que nos convoca aquí hoy. En realidad, esta historia es bastante larga y tiene que ver un poco con uno de los problemas endémicos por llamarlo de alguna manera, que era un problema que por lo menos desde hace 8 años se tenía y que no se había podido afrontar hasta hace un par de años, ¿vale? Y era el problema que teníamos, digamos, con la conservación y la atención a aquellas consultas que tenían que ver con los fondos fotográficos de la Fundación posterior a 1939. Lo primero es que se tenían unos fondos vastísimos. En un inventario de conteo sabíamos que teníamos en torno a unos 5.000 y pico positivos posterior a 1939, pero estaban en un estado de conservación muy malo y estaban también, digamos, ya es que no tuvieran ningún tipo de instrumento de descripción, es que no tenían, digamos, no teníamos herramientas para poder trabajar con ese fondo de ninguna manera. Claro, para cualquier persona un poco que trabaja con fondos fotográficos, pues sabe que lo primero es la dificultad un poco del trabajo y luego también lo caro que resultan los materiales de conservación, ¿vale? Entonces lo que decidimos fue poner en marcha un crowdfunding para dotarnos de recursos que nos permitieran
por un lado, dotarnos de material de conservación para todo el fondo fotográfico posterior al 39 y generar también, pues bueno, un dinero para que en un determinado momento una archivera pudiera estarse dedicada en exclusiva a la catalogación de ese fondo, que era un fondo al que le teníamos que meter mano para que la documentación no se deteriorara y que se pudiera trabajar y que se pudieran sacar adelante las consultas, sobre todo las relacionadas con fotografía del exilio y también de la primera transición, de los últimos años de los años 70, ¿vale? Que había muchas consultas ya relacionadas con ese periodo. Pero en realidad el fondo fotográfico, digamos, la fototeca de la Fundación es mucho más amplia. Y en realidad el fondo fotográfico moderno, independientemente de que sea un fondo de un valor extraordinario, seguirá siendo un fondo que lo que tiene que ver con las peticiones de consulta de investigadores y el uso público que tienen los fondos fotográficos de la Fundación pasará mucho tiempo, entiendo, hasta que tenga el mismo uso que el fondo fotográfico de la Guerra Civil. Que el archivo fotográfico de la Guerra Civil Española, que conserva la Fundación Anselmo Lorenzo y que son como unos 1.700 positivos que fueron generados desde 1936 hasta 1939, ¿vale? Esos positivos fueron sacados de España en 1939 y para que hagáis una idea son los únicos documentos del Fondo Ámsterdam que se conservan en España, ¿vale? Esos documentos llegaron al Instituto de Historia Social de Ámsterdam, pero cuando se firmó el comodato entre la CNT y el Instituto de Historia Social de Ámsterdam, la CNT pidió que esas fotos vinieran, ¿vale? Y esos positivos se conservan aquí, ¿vale? Y esos 1.700 positivos son positivos que muchos tendréis en la cabeza porque muchas de esas fotos han circulado por ahí y las podréis ver en 50.000 sitios, pero los positivos originales los conserva la Fundación y se ceden constantemente pues, para artículos, para películas, para exposiciones. Hay fotografías de Centelles, de Katy Horna, de Margaret Micheli, de Centelles, de Fotolomar. Hay muchísimos fotógrafos de renombre cuya fotografía, cuyo trabajo está aquí. Yo voy a mostrar unas poquitas para que os deis un poco una idea de qué tipo de fondo es el archivo fotográfico de la Guerra Civil Española, y en realidad, como tampoco vamos a hablar aquí de eso, os paso rápidamente con Ana, pero es para que hagáis una idea de qué fototeca estamos hablando, ¿no? Aquí hay, por ejemplo, fotografías, por ejemplo, de la iglesia de San Antonio de la Florida. Esta foto se conserva en los archivos de la Fundación, de Lucía Sánchez O'Neill, Emma Goldman y Cristina Conrad. Fotos de milicianos en los frentes aragoneses. Esta foto, por ejemplo, mítica. Nosotros tenemos una de las fotos del encuadre de... ahora no recuerdo cómo se llama el fotógrafo, pero hay una serie fotográfica de la que uno de los positivos la conservamos nosotros. Hoy, hace poco, yo creo que fue el año pasado o hace 2 años, se reconoció a quién era esta miliciana. Fotos, por ejemplo, de los procesos de colectivización. Pues aquí hay una fundición controlada por CNT. Fotos, por ejemplo, bastante famosas en prensa de la época, como fue el juicio de Godet, que fue el militar franquista que se alzó contra la República en Barcelona, pues todo el juicio que se hizo en el Uruguay, que era el barco prisión que había en el puerto de Barcelona, poco antes de fusilarle, ¿no? Y custodiado por la Guardia Civil barcelonesa, que también es curioso verlo ahí con los tricornios. Fotos de la CIA, fotos de colonias escolares de la costa catalana, donde se refugiaron muchos críos para huir de los bombardeos. Estos son, por ejemplo, los italianos de la columna Ascaso, pues todo el grupo de voluntarios italianos que estaban en el frente aragonés con las Ascaso. Esta es una foto de Katy Horna, por ejemplo, de la división Ascaso también. Una foto que habréis visto en 40.000 sitios, que es la foto famosa esta de la miliciana, que no es Rosario la dinamitera, como se la identifica en un montón de sitios, una miliciana que se sabe su nombre, pero que yo ahora mismo no recuerdo cuál era. Pues esta foto de dos milicianas, una de ellas, Margarita, fue reconocida hace un par de años por Gonzalo Berguer, que es un historiador, un investigador de las milicias antifascistas catalanas, y una miliciana del PSUV de las que desembarcaron en la expedición de Bayo en Mallorca, ¿vale? Y nosotros lo que pretendíamos era
este fondo está bastante bien trabajado, está digitalizado, los positivos originales no se pueden consultar a no ser que quieran consultarlos físicamente porque se justifique la consulta sobre el papel, porque está todo digitalizado, ¿vale? Y en realidad, pues esos son 1.700 positivos de mucho valor. Pero ya os digo, todo del 39 en adelante ya no es que no tuviera... que tenía un estado de conservación muy malo. Y para eso se contó con Ana, que ya había estado colaborando con nosotros previamente, había sido investigadora de la FAL para hacer un trabajo también sobre la SIA, y que quisimos contar con ella y contamos con ella para la catalogación de este fondo, ¿vale? Ana, historiadora, es documentalista y estuvo durante un año pues trabajando con todo este fondo, y ahora os contará un poco todo el proceso de trabajo y demás. Y posteriormente a la presentación, pues nada, charlamos entre nosotros, preguntéis lo que sea menester y estamos aquí para lo que sea, ¿vale? Gracias, Juan. Bueno, antes que nada quiero daros las gracias por haber venido y quiero dar las gracias a la FAL, que sé que suena muy manido, pero mis gracias son de verdad de todo corazón, porque este es el lugar, yo suelo decir, este es el sitio en el que lo aprendí todo, y es verdad. La FAL para mí es mi casa y vine aquí como investigadora y después acabé colaborando con Juan en el archivo, y Juan me ha enseñado muchísimas cosas, y el regalo de catalogar el Fondo Fotográfico Moderno fue brutal y me enseñó mucho sobre nuestro patrimonio libertario, sobre nuestra historia, y también sobre cómo trabajar con un fondo tan delicado y tan especial como es un fondo fotográfico. Yo quería valorar de alguna forma el hecho de que se haga una presentación del fondo aquí, porque me dedico a la investigación vinculada a la guerra civil y al franquismo, y en concreto ahora mismo a localización de desaparecidos de la guerra hasta el año 52. Y lo que ocurre es lo que decía Juan, que es que no lo hemos hablado antes, pero es que es verdad que la gente en general no sabe dónde están los archivos, dónde están los documentos. Y eso genera como esta paradoja de que la documentación sea accesible por ley, pero sea inaccesible porque no sabes a qué puerta has de llamar, ¿no? Entonces, a mí me parece un ejercicio de transparencia y de voluntad de divulgación que habla muy bien de la FAL el hecho de que se haga una presentación de esto, porque va en contra de esta idea que se tiene de los archivos, que son celosos de su propio archivo, ¿no? Que nos ha pasado en tantos lugares, ¿no? De ir a consultar un sumario de un procedimiento judicial y que nos digan, no, pero tú no puedes consultar esto porque no eres familiar o porque no sé qué, y te das cuenta de que parece que el archivo no quiere que veas el archivo. En cambio, aquí hay una voluntad que es completamente distinta, ¿no? Y eso creo que ha de valorarse mucho. Nada, la estructura de la charla va a ser hablar un poco de cómo podemos usar las fotografías en estos trabajos de investigación, en la pedagogía, porque también es, creo, uno de los lugares en los que nos sirve más la fotografía como disparador del diálogo. Y después os hablaré en concreto del fondo que tenemos aquí, para que lo conozcáis, para que lo vengáis a investigar también, y de algunas cifras importantes. Haremos una búsqueda de prueba para que también veáis cómo es el buscador que creamos en este año de trabajo y tal. Entonces, bueno, creo que aunque yo me centré en el fondo fotográfico, antes ya trabajé el fondo de la aurora intermitente con Juan, pero sí que tengo una visión un poco de pájaro del archivo, aunque el que la tiene realmente es Juan. De hecho, que esté aquí, valorarlo mucho después en la ronda de preguntas, porque es quien realmente tiene en mente el laberinto que es el archivo de la FAL. Pero sí que puedo decir que las fotografías son el documento archivístico no textual más presente que hay en la FAL, junto con el fondo de cartelería, que también está catalogado y que también está accesible, de hecho visitable en Ucrania, pero lo puedes consultar desde aquí, desde Madrid, ¿no? Forma parte sin duda de nuestro patrimonio documental como libertarios. ¿Y qué nos aporta la fotografía? Que no nos aporta un documento textual, una riqueza distinta, una belleza particular que no tiene un documento textual. Nos obliga a hacer una lectura personal del documento, es decir, hemos de preguntarle cosas a la fotografía para entenderla, hemos de descifrarla de alguna forma, y hemos de construir una narrativa muchas veces velada en las fotografías
para entender realmente qué es lo que están contando, qué es lo que están retratando, ¿no? Durante este año, y por eso digo que aprendí tanto en la FAL, me encontré con muchas fotografías que no tenían ningún tipo de seña de a lo que hacían referencia, ¿no? En plan, una fotografía de una asamblea en blanco y negro con gente que no sé quién es. Entonces, claro, el trabajo que hay detrás de esto y detrás tal vez de las fotografías, este tipo de anotaciones, ¿no? Editado, mismo tamaño, que esto significa que fue utilizado para prensa, ¿no? Porque para prensa en concreto del CNT, del periódico CNT, pero había documentos que no era posible, digamos, como rápidamente descifrar a qué hacían referencia, ¿no? Entonces aquí se iniciaba todo un trabajo de investigación súper bonito y a veces frustrante. Santi ha sido testigo de muchas veces que estaba en la biblioteca y salía con una fotografía a preguntarles a ellos, en plan, ¿reconocéis a alguien de esta foto, por favor? Porque si no, no sé qué voy a asociar a ellos, ¿no? Y bueno, al final siempre acababa pasando, pues de repente, a lo mejor en el mismo sobre aparecía una fotografía de Antonina Rodrigo, que es esta historiadora granadina, y entonces eso servía como, vale, entonces seguramente sea una presentación, y claro, pero todas son mujeres, esto es un acto de mujeres libres, y si está Antonina con esta edad, pues es esta fecha, etcétera, ¿no? Entonces hay todo un proceso de identificación y de diálogo con la foto, que de ese diálogo sale los elementos descriptivos que os enseñaré después, ¿no? Y así tantas otras anécdotas vinculadas a cómo fechar fotografías a través de, por ejemplo, la edad de Federica Montseny, que es la persona, y esto puedo afirmarlo, que más aparece en el fondo fotográfico moderno, es sin duda alguna Federica Montseny. Entonces, para mí era genial, porque con la visión de Federica, el peinado y su ropa, podía más o menos fechar el evento que tenía delante, ¿no? A nivel didáctico, y entendiendo pues eso, que el acto educativo, la clave del acto educativo es la conversación que tú puedes establecer con el alumnado, porque es en el diálogo donde tú valoras su voz, donde tú validas su argumentación, etcétera. Una fotografía es lo más evocador que podemos llevar en el bolsillo, literalmente, ¿no? Podemos llevar una fotografía fotocopiada y de esa foto puede salir un diálogo precioso con el alumnado, y eso es, no sé si os dedicáis a la divulgación o no, pero creo que conocer el fondo de la FAL os puede servir mucho para eso, para si queréis trabajar la transición, manifestaciones, huelgas, si queréis trabajar la resistencia, la organización en el exilio, hacerlo con una charla es relativamente fácil, pero ¿qué hay más evocador que ver una fotografía de los grandes líderes sindicales en el 43 en Toulouse, por ejemplo, ¿no? Es como eso per se nos permite como contar la historia de una forma hermosa, evocadora, que llega mucho más allá, ¿no? que la palabra. De todas formas, sí que creo que, aunque estoy hablando de la fotografía como acompañando este discurso, creo que las fotos de la FAL son elementos en sí mismos que no necesitan un uso práctico para ser valoradas per se, ¿no? Una de las cosas más chulas es que ya siempre me pasa que me hago una presentación y no le hago mucho caso, pero bueno, esto lo había puesto para decir que la FAL no solo hace presentaciones de este fondo, sino que hace exposiciones, que tiene como todo este trabajo de compartir las investigaciones vinculadas al movimiento libertario, que valoro, igual que esta presentación. Esto forma parte de la presentación de fotografías que se hicieron de Ámsterdam, y ahora ya entraré un poco en lo que fue el trabajo del fondo fotográfico moderno y los elementos descriptivos. Sí que creo que se puede definir el fondo fotográfico moderno como un acervo documental que tenía una voluntad cronista. Creo que es correcto decirlo así, porque te das cuenta de que los compañeros y compañeras, tanto en el exilio como en la transición, tienen una necesidad de dejar constancia constantemente de lo que se está haciendo, que a mí me parece algo muy, muy simbólico, porque de alguna manera ellos son conscientes del peso que tiene ese acto en la historia, y parece que han de saber que en 50 años más tarde vamos a necesitar nosotras recurrir a estas fotos para entender cómo fue su actividad política de ese periodo, ¿no?
Evidentemente hay muchas fotografías que se entiende que tienen un uso propagandístico porque tienen lo que os enseñaba antes, ¿no? Tienen estas anotaciones detrás, o porque el contrapicado o por diferentes elementos que se entienden que van en esa dirección, pero también hay muchas fotografías, sobre todo de manifestaciones, que son compañeros descargando carretes y carretes de fotos en movimiento, como sea como salgan, pero hay que dejar constancia de esta huelga, de esta manifestación, de este piquete, ¿no? Esto tiene otra, o sea, así como valoro de los compañeros del pasado esta voluntad cronista, el hecho de que tú, seguramente por este tinte libertario de no querer crear como figuras relevantes o figuras que sean importantes más que otras, etcétera, lo que me ha pasado es que estaban requete identificados los héroes de la guerra, que eran también los héroes del exilio y la transición, inevitablemente, pero no los contemporáneos a quienes hacían las fotos. O sea, no había nadie que hubiese considerado importante dejar anotado por detrás quiénes estaban sentados en esa asamblea, porque ellos a sí mismos no se daban esa importancia. Entonces hay como 1001 fotos de Durruti y de Emma Goldman y bueno, evidentemente de Federica, ¿no?, que es contemporánea a todo esto, pero después hay muchísimos compañeros que tuvieron un papel preponderante durante la organización política del exilio que no estaban identificados. Y fue gracias a la visita de Amado Marcellán, un compañero del exilio, que fue como, bueno, agua de mayo para el fondo fotográfico, porque se sentó 2 o 3 mañanas conmigo en la biblioteca a mirar todas las colecciones fechadas en ese periodo y decirme, este se llamaba tal, y estaba en el sindicato de Badalona. Entonces me decía su vida de antes del exilio y su vida del exilio. O sea, es increíble. Pero teníamos de repente como un pequeño... Él era niño, pero su padre le había explicado todo. Tenía como un retrato de cada una de estas personas anónimas que ya no son anónimas y que además los tenemos retratados en el fondo fotográfico. En términos numéricos, ahora mismo hay 487 colecciones. Una colección es una agrupación de fotografías que le da un sentido, un significado documental a esta unión, por así decirlo. Es decir, para que me explique, las fotografías evidentemente estaban algunas agrupadas, por ejemplo, colocadas dentro de un álbum. Eso es una agrupación que daba el productor de la colección de fotografías, y otras muchas no. Otras eran fotografías que se habían quedado desperdigadas durante años o se habían guardado dentro de libros o se habían asociado a periódicos, pero no estaban agrupadas, estaban sueltas. O lo que pasaba también mucho es que un evento había sido cubierto por varios productores distintos y por tanto estaban en lugares distintos, pero todos remitían al mismo evento, al mismo momento, ¿no? Entonces, el trabajo de catalogación pasó por hacer, ahora os explico más detalladamente cómo fue, pero creamos estas colecciones que agrupaban fotos por tema o por productor o por evento o por quién aparecía en la foto o por si era, por ejemplo, una colección de retratos que hicieron a compañeros en el exilio, que fue una compañera que fue a sus casas a hacer retratos, etcétera, ¿no? Claro, agrupar de una forma u otra, pues realza ciertas cosas de la colección e invisibiliza otras. Entonces ahí hay como todo un proceso que por eso creamos una herramienta muy, muy detallada para que no se nos escapara ningún motor de búsqueda. Y ahora voy a ir entrando en esto, ¿vale? Porque si no, no avanzo en las diapos. Más de 5.500 fotografías. Pongo más, no porque no tengan números, sino porque, ¿qué pasó? Que, claro, pasaba, para mi desesperación, que a veces daba por cerrada una colección de fotografías y decía, vale, esta colección de fotos tiene 160 fotos y son fotografías del, yo qué sé, el 6º congreso del CNT. Y de repente, después de 6 meses, aparecía un álbum que estaba dentro de una caja de galletas que alguien había guardado no sé dónde, y allí había 3 más. Entonces, claro, tenía que ir a la primera colección, romperla entre comillas y crearla de nuevo diciendo, no, hay 3 fotos más que están aquí. Bueno, entonces esto ha creado como un pequeño decalage de cifras, pero es en torno a las 5.500 y 1.898 negativos. Negativos porque, claro, muchas fotografías, quien tiene los positivos son personas que todavía las tienen en su casa y dieron al archivo los negativos, que también es perfecto tener los negativos. De hecho, hasta cierto punto
tener fotografías positivadas es muy útil porque las ves en ese momento y puedes tener copias y digitalizarlas, pero en tener un negativo, de alguna manera, que también es más fácil de conservar, facilita que tengamos acceso a esa fotografía más a lo largo en el tiempo, ¿no? Por así decirlo. Las fechas extremas, pese a que es el fondo fotográfico moderno, he de decir que la primerísima colección es de 1927. Eran fotografías que formaban parte del Fondo Abel Paz y yo no me lo podía creer cuando salió eso, pero es solo una colección. O sea, digamos que hay 3 colecciones anteriores a 1936, esta es una de ellas. Son fotografías vinculadas a Durruti originales, no son fotos de fotos, sino que son fotos de Fondo Abel Paz de verdad. Después hay una colección de fotografías de postales de una escuela de refugiados evacuados de la República, que también es de 1938, y después hay una fotografía hermosísima que nos llevó una investigación propia que fue bastante chula, porque llegamos a estar en contacto con el Museo Nacional de Arte de Cataluña y tal, porque fue un fotógrafo un fotógrafo profesional, un fotógrafo de estudio de Barcelona, que hizo el retrato de 3 milicianas en el verano del 36 en Barcelona, en su estudio, con su fondo de estudio, ¿no? Y eso además apareció cuando llevaba como una semana con el fondo y yo, fue increíble, la verdad. Y bueno, ese hombre no había firmado la fotografía, pero tenía un sello grabado como del estudio, y a través del sello pudimos ir rascando información y encontrar la autoría del fotógrafo y entrar en contacto con el Museo Nacional de Arte de Cataluña, que nos confirmaron que era de él y que era una fotografía inédita, porque de él se conservaban sobre todo... ¿cómo se dice? Perdón. No me sale. Marinas, como esta foto que se hacía en los años 30 también, que era una foto pictórica que intentaba imitar a los cuadros, ¿no? Aunque se usara la fotografía. Entonces eran fotos de veleros y de paisajes, etcétera, ¿no? Y de repente él pues también hizo esta foto de estas milicianas. Lo que también animo a las colaboradoras que entran a trabajar en el fondo fotográfico es a que hagan investigaciones con colecciones como esta, que son tan evocadoras y tan complejas, porque pese a que pudimos saber la autoría y qué tipo de foto era, no pudimos identificar a las milicianas, por ejemplo, que eso sería una línea de trabajo interesante. Y otra, para mí todavía más interesante, que es cómo ha llegado hasta aquí esa fotografía, en plan, porque eso significa que alguien guardó esa foto, que alguien se llevó al exilio esa foto y que alguien la hizo regresar aquí. Entonces aquí hay una historia alrededor del percursor de la fotografía brutal, ¿no? Pero nos ocupa algo que no es nuestra guerra. De hecho, con lo de las fotos yo decía, más allá de la guerra, porque es verdad que hemos de ir más allá de la guerra y estas fotos nos lo permiten hacer. Entonces, cronológicamente el periodo de más frecuencia, o sea, que aparece más frecuentemente, se sitúa en la transición, concretamente a partir del año 78-79 hasta los años 90. Ese, digamos, que es el periodo en el que tenemos más cantidad de fotografías, porque... por algo obvio, pues porque empieza a ver cómo a ser accesible que la gente tuviera carretes grandes, entonces se tiraban carretes enteros de manifestaciones. Con todo, claro, todo a nivel, el valor histórico es relativo, ¿no? El valor histórico hoy es uno y de aquí 50 años será otro, pero es verdad que, claro, el valor histórico que tienen las fotos del exilio, pues son impagables. Todavía ahora... ver unas fotografías de una mani del 96 pues es interesante, pero claro, ver los congresos del movimiento libertario en el exilio pues es un nivel increíble, ¿no? Entonces, para aquellas personas que estáis estudiando, que me he enterado así un poco, que hay personas interesadas en la fotografía durante el franquismo, hay pocas fotografías producidas en España de ese periodo, porque donde está el foco sobre todo es en el exilio. O sea, digamos que las fotografías que tenemos son las fotografías que hacían nuestros compañeros. Entonces, claro, nuestros compañeros, ¿dónde están? Pues en Latinoamérica, en Francia. Hay fotografías muy especiales, como por ejemplo una de Peirach en Panamá, que me acuerdo cuando la encontramos que decíamos, pero Peirach estuvo en Panamá, en plan de no puede, rollo, a ver, aquí tenemos una foto, pero esto no cuadra. Y no, y resulta que sí, que estuvo 2 años en Panamá y de eso hay una fotografía. Entonces,
esto es algo muy concreto, ¿no? Pero lo que quiero decir es que abre puertas el ver estas fotos del exilio que ni nos las imaginamos, ¿no? Entonces, un listado más o menos de eventos recurrentes en el fondo fotográfico. Congresos del movimiento libertario en el exilio, congresos de la AIT que son preciosas, son unas fotos de este tamaño literal, están muy bien conservadas, en las que podemos ver a compañeros del anarquismo internacional, o sea, más allá de compañeros militantes de CNT de ese periodo, aparece gente de nivel internacional. Las Jornadas Libertarias del 77 también tienen una colección muy bonita de fotografías de gran formato, de formato grandecito, no son de gran formato tamaño A5, pero son importantes. Los primeros mítines de CNT, las manifestaciones de la transición y, por ende, la represión que llevan consigo. O sea, hay muchas fotos de manifestaciones, por ejemplo, vinculadas al caso Escala, fotos de compañeros asesinados también. Primeros planos de muertes también y bueno, pues además fotos esas sí que son de gran formato que entiendo que tenían un uso sobre todo para la prensa, pero que se hacía como ese dispendio de hacer fotos, imprimirlas, llevarlas a todos lados, ¿no? Y son el testimonio de la violencia de la transición de una forma muy gráfica y muy sangrienta y están aquí en nuestro archivo, ¿no? También. El regreso de compañeros y de documentación lo he puesto junto, pero claro, el regreso de compañeros me refiero a pues esto que decía, ¿no? Ves a compañeros durante 20 años haciendo mítines en Toulouse y de repente los ves aquí en Barcelona, en Mataró, en San Sebastián de los Reyes, etcétera. Entonces, bueno, pues ahí está documentado su regreso del exilio. Está documentada el regreso de la documentación de Ámsterdam también, que son pocas fotos, pero bueno, por lo que decíamos de esta voluntad cronista, por suerte hubo ahí un compañero que se dio cuenta de la importancia del momento e hizo fotos del camión que llegó con la documentación y de compañeros de CNT abriendo las cortinas del camión así y sacando las cajas, ¿no? De la lucha por la recuperación del patrimonio que había sido expropiado durante el franquismo y de lo que conllevó esto, ¿no? A nivel de protestas, a nivel de ocupación de espacios, cosa que también es un pequeño testimonio de esta ocupación política de espacios, ¿no? Que también es interesante para lo que se está estudiando hoy en historia. Eventos de mujeres libres, eso es algo también bastante único y además tuvimos a 2 compañeras de mujeres libres que venían aquí a trabajar el Fondo Suceso Portales que también me ayudaban a identificar a compañeras. Algunas son regresadas, bueno, regresadas no entraron en Mujeres Libres, pero participaban de eventos de mujeres libres, pero la mayoría eran mujeres jóvenes de los años 80 y 90 que pusieron de nuevo en marcha la Organización de Mujeres Libres, que todavía existe. Los retratos, lo he dicho antes, ¿no? Pensaba en una compañera que tuvo la sensibilidad de retratar a muchos compañeros antes de que muriesen, cuando ya eran muy mayores, en los años 90, y que tuvo esa visión de archivista también, ¿no? De decir, bueno, vamos a dejar este retrato aquí bien documentado, bien hecho, con muy buena calidad para que no se olvide el rostro de esta compañera, aunque ahora tenga 90 años, ¿no? Porque era miliciana. Manifestaciones de los 80 y 90, lo estaba comentando, Desenmascaremos el 92, esto lo he puesto para hablar de la lucha autónoma, de cómo también hay una pequeña parte de nuestra memoria gráfica vinculada a la lucha autónoma y este evento en concreto es como muy, muy fácil de identificar y también son, claro, aquí como empiezan a ver ya las fotos en color, entonces lo tengo como muy vívido porque hasta esto muchas fotos son en blanco y negro. He de decir que la mayoría de fotos son más institucionalistas, por así decirlo, ¿no? Es como hay muchísimas fotos de congresos, ¿no? Más que de este tipo de lucha autónoma, pero también tenemos este tipo de fotografías. Arte mural, esto lo he puesto porque hubo una consulta que aún cogí cuando estaba aquí, que fue muy, muy interesante, que era de una persona que estudiaba el graffiti político y vino un día y vino a consultar la biblioteca y me estuvo contando y tal y le dije, pero tenemos fotos del arte mural de los 80 y tal y el señor no se lo creía, ¿no? En plan de, pero ¿cómo? Claro, porque lo que decía de los compañeros cronistas, ¿no? En plan, hacían una pintada que no era una pintada con graffiti, evidentemente, era una pintada con una brocha
y ponían, pues, bon día traidor. Entonces estas cosas, pues estas fotos las tenemos, o yo qué sé, fotos vinculadas también a ese momento de poemas, en plan que escribían poemas en la pared, por ejemplo, de Machado, o bueno, pues lo que era en ese momento esa pintura protesta, ¿no? Y evidentemente los comienzos de la FAL, que son muy tiernos de ver, porque, pues, por ejemplo, compañeros que están siempre aquí con el primer ordenador, ¿no? Como al lado súper felices del ordenador, pues eso también es, bueno, pues es nuestra memoria también. Esta diapositiva la quería poner porque hay uno de los elementos, de hecho, me salta el tesauro. Ah, no, va después. Hay uno de los tesauros que es, o sea, uno de los descriptores que tengo, que es Guerra Civil, aparte de por las fotos que hay vinculadas a Durruti, etcétera, porque hay muchas fotos de fotos, que esto también es algo que seguramente hicieron, yo me supongo, ¿no? Compañeros del exilio que tenían esas fotos, que en cuanto tienen su cámara hacen una foto de la foto, entonces guardan la suya y las originales muchas no están, pero tenemos fotos de fotos, ¿no? Y esto es un ejemplo que, como veis, es fácilmente reconocible. Bueno, también está, no sé si se aprecia el color, pero hay una que tiene como el típico flashazo de la de que sale en Magolman, tiene el flashazo arriba, que es lo típico cuando haces una foto de una foto. Pero bueno, también tienen ese valor de que el original seguramente se ha perdido. Entonces nosotros tenemos una copia de, a lo mejor, de los años 60 o de los años 70 que la conservamos aquí. Y esas hay bastantes. ¿Cómo fue el proceso de crear la herramienta de descripción? Bueno, pues fue el siguiente. Primero de todo, inventariar, que eso fue con el Juan, mirar todas las cajas en las que sabíamos que había fotografías y en las que potencialmente podía haber fotografías, para tener una visión general de lo que iba a ser el fondo fotográfico, para tener el material de conservación preparado y para hacer una estimación de tiempo de lo que se podía tardar. ¿Qué pasó al cabo de más o menos 6 meses? Pues que aparecieron otras cajas que también tenían fotos, algo normal en un archivo vivo como la FAL, y también pasó, y en un archivo que es ingente, y que esta persona que tengo aquí delante se enfrenta a este archivo increíble cada día, pero además eso, que también lo que pasaba era que yo era algo que me hacía ilusión y al mismo tiempo miedo, que es que la gente venía y me decía, pero que estás catalogando las fotos, pues yo tengo un álbum en casa, y era como, no me traigas nada, porque pensaba, es que no acabaremos nunca, ¿no? Y pasó un par de veces, ¿no? De gente que traía cosas. De fondo os he puesto una ficha, no se ve. Bueno, una de las fichas que si no después os enseñamos una. Entonces, inventariar fue ese proceso. Hicimos una primera estimación de cajas y de negativos y de positivos que había. Se creó un tesauro que ahora os enseño. Claro, primero había que verlas todas, más o menos, para entender qué temas se iban a repetir, ¿no? Entonces, el que quedó, digamos, fijo es este de aquí, que os lo explico muy rápido, pero creo que puede servir que lo explique por si vosotras estáis pensando en hacer alguna investigación, para que tengáis también un poco de referentes. La guerra, evidentemente, patrimonio, entra toda esta lucha de patrimonio que os decía, de recuperación de espacios, manifestación. Bueno, esto es hiper grande, ¿no? Pero bueno, es un tesauro. Manifestación, el 1 de mayo, que el 1 de mayo en general las compañeras lo separaban de las manifestaciones, o sea, le daban como una potencia particular. Memoria y homenaje lo he utilizado sobre todo para... son muchas fotos de los 90 que son compañeros que iban a visitar a compañeros del exilio que no habían regresado a España, y iban a sus casas, les llevaban objetos, les hacían fotos, iban a visitar a lo mejor un monumento, iban a Argelès, iban a Agde, hacían fotos de esos campos, etcétera, o actos que se hacían en España de memoria. En plan, pues si se hacía un acto de reivindicación del 14 de abril o de julio, o sea, de la Revolución, pues también eso era memoria y homenaje, ¿no? Y de hecho todos los aniversarios de la Revolución de Toulouse los tenemos fotografiados también. Meeting, pues os imagináis. Exilio también es algo muy amplio, pero había de aparecer. Lucha anarcosindicalista, anterior a 1936, se creó específicamente para
para fotografías de fotografías o copias que teníamos de prensa que hacían referencia a CNT antes de la guerra, que también merecían este tesauro específico porque no podía englobarlos en ningún otro. Represión, pues estoy hablando de estas fotos, ¿no? De compañeros Agustín Rueda, etcétera, muertos. MLE por todos los congresos. Celebración con connotación política. Esto estuve un rato pensándolo, porque claro, yo tenía fotos de carnaval en contra de la OTAN del año no sé qué, y era como, ¿cuál es la palabra clave para un carnaval anti-OTAN, ¿sabes? Entonces, al final fue pues celebración con connotación política, y aquí entran todas las performances que se hacían de teatro, que evidentemente también se hacían fotos, y conciertos y, bueno, muchas actuaciones artísticas que se hacían en la transición vinculadas y que tenían un carácter claramente lúdico y festivo y también de reivindicación, ¿no? Campos de concentración. Mira, pues esto está bien, porque se me había olvidado decirlo, pero claro, en las fotos del exilio también tenemos fotos de los campos, muy pocas, originales del periodo, pero hay. Hay fotos de compañeros en los campos que se hacían fotos de grupo y, claro, eso era un tesoro cuando aparecían. Provienen probablemente de personas que salen en esa fotografía, que hicieron esa donación en X momento a la fundación, y también visitas a los campos que se hicieron a posteriori de compañeros ya en los años 90 y tal. Monumento de, por ejemplo, el monumento de antiguos guerrilleros de Francia. Está fotografiado desde todos los ángulos, pues, por ejemplo, ese. Compañeros me refiero a fotos que el valor que tienen es simplemente pues como si yo ahora os hiciera una foto a vosotras y lo guardase en el archivo. Pues lo que quería guardar era que estabais aquí y que erais anarquistas, ¿no? Pues esas fotos. Huelga, mayo del 68 hay una, que yo esta la creé pensando que habría más, pero por desgracia no. América Latina, Viayala, también hay fotografías vinculadas a reivindicaciones de movimiento indigenista, de movimiento por Latinoamérica también. Arte genérico, fotos de cuadros, compañeros que en el exilio se dedicaron al arte y que donaron fotos de sus cuadros. Congreso pleno, por todo lo que hay. Insumisión, esta también se me había olvidado explicar. Hay también fotografía del movimiento insumiso, sobre todo de las manifestaciones, que también es algo muy interesante para ser estudiado. Yo creo que será uno de los temas que van a ir saliendo en el futuro en las investigaciones de los historiadores de aquí unos años. Mujeres libres, presentación del libro por todas las fotos de cuando empieza la FAL, que era lo que más se hacía. Y acto en la Fundación Anselmo Lorenzo, lo mismo. Paisaje, también había fotos de este tipo, ¿no? De una iglesia, como alguien que hizo un viaje y hizo pues fotos de un paisaje, y esas fotos acabaron porque a lo mejor en ese pueblo de Francia había pasado algo X, ¿no? Entonces, bueno, pues son fotos de paisajes. Anarquismo internacional para estos casos como Peirache en Panamá, por ejemplo. Y Agitprop, ¿no? Agitación y propaganda para todo lo que eran fotos de, por ejemplo, octavillas, cartelería, compañeros leyendo el CNT o repartiendo el CNT, ¿no? Como fotos que tenían este objetivo también, ¿no? Esta foto, perdonar que salga yo, pero es que yo no tenía ninguna foto de la mesa, excepto esta, en Barcelona, porque acabo de llegar y no me ha dado tiempo de hacer el... Entonces, bueno, pues tenía esta foto. Esto era lo que decía, lo del visionar, que era el siguiente paso, ¿no? Ya están inventariadas más o menos, ya sabemos cuántas cajas hay, más o menos sabemos cuántas fotos hay, ya tenemos los temas que sabemos que van a aparecer. Bueno, pues ahora el procedimiento es el siguiente, ¿no? Sacar todas las fotografías de la caja y ponerlas encima de la mesa, que era lo que hacíamos aquí, y ir agrupándolas, ir creando las colecciones así, ¿no? Pues ya íbamos viendo qué fotos se repetían, cuáles eran a lo mejor de un productor. Nos pasaba que teníamos fotos que venían del Fondo Aurora Intermitente, que eran de prensa alemana, por ejemplo. Un compañero o un anarquista alemán que había trabajado en la prensa y que había donado fotografías de los años 70 que aparecían en prensa en Berlín. Entonces, claro, pues esto había de ser una colección en sí misma, pero no estaban unificadas, ¿no? Habían sido donaciones que la Aurora Intermitente había ido guardando durante años, ¿no? Pues este visionado nos permitía más o menos tener una idea aproximada de cómo las íbamos a agrupar. Y después de esto lo que ocurría era, claro, es que justo...
Ay, creo que en la mochila tengo una ficha. Bueno, si no os la enseño después. Pero bueno, después de esto lo que hacíamos era esto, agruparlas por... Ay, sí, traes una ficha, genial. Agruparlas por colecciones y crear una ficha que ahora os enseñaré para proceder a hacer la mejora de conservación y, digamos, como empaquetar la colección con esa ficha de manera que no fuera necesario visualizar la foto para entender el documento que íbamos a tener. ¿Por qué? Porque la idea es que las fotos se vayan manipulando lo menos posible con el objetivo de que su proceso de deterioro sea lo más lento posible también. Entonces, antes de colocarlas en este material de conservación, hacíamos una ficha en papel y una ficha en digital, que ahora os enseñaré la ficha en digital. El objetivo de esto, de tenerlo en papel y en digital, es que tanto lo digital puede desaparecer como el papel puede desaparecer, ¿no? Siempre hacemos todo doble, y esto es algo que me enseñó Juan, ¿no? Es como, vale, ahora se puede abrir un PDF, pero a lo mejor de aquí 20 años no. Entonces hay que tenerlo todo en papel siempre. Entonces, el material de conservación que tenemos es papel de algodón, que lo que hace es parar el proceso de revelado que ya tiene la foto. O sea, digamos que la fotografía, el papel fotográfico está impregnado de este químico que es fotosensible, ¿no? Y en principio, cuando tú revelas una foto, este proceso se detiene, pero nunca se detiene del todo. Por eso las fotos no se ven igual ni tienen el mismo color al cabo de 30 años, porque el proceso de revelado continúa y la oxidación y la fotosensibilidad de la fotografía continúa, y aparte porque se han conservado muy mal. Antes no, en los 90, mis fotos de la infancia también están así, están todas en unos álbumes con plástico así pegado, que eso ensucia muchísimo la foto también y deja impregnado pegamento en la fotografía. Bueno, ha habido como todo un proceso de limpieza que pasaba por esto, No tengo ficha. No pasa nada. Pero cogí una carpeta, te Perfecto. juro que la he cogido al azar. A ver, ¿cuál es? Te lo juro, he abierto la caja 4. Vale. ¡Hala, nena! Vale, justo aquí estábamos hablando de las fotografías y postales vinculadas a Durruti. Bueno, pues... Sí, increíble. Pues nada, como veis, Juan se pone unos guantes de de algodón. Porque, joder, Sí, para total. poder mostrar una... Pero ves, en esta hice muy buena letra porque era importante, o sea que perfecto, ahora os la paso. Entonces aquí ya podéis... podéis ver cómo era el proceso, o sea, con guantes de algodón se manipula, se manipula la fotografía, se envuelve en papel de algodón también y... Pues suena esta foto casi nada, ¿no? Con Jover y Ascaso. Pues imaginaros. Claro, imaginaos yo cuando la encontré. De repente me morí. Y esta con 16 años de herrero. Podíamos haber sacado una de un piquete del 91 sí, y ha salido esto. No, que me parece increíble. Esto es el archivo que quiere como quedar bien. Entonces, pues esto, teníamos una serie de puntos. Entonces lo que hacemos ahora es, se quedan en el sobre, la ficha catalográfica envuelve el sobre, de manera que en el futuro, sin manipular las fotografías, yo aquí ya sé que hay 13 fotos que miden esto, que aparecen todos estos lugares, etcétera, ¿no? Para que lo veáis cómo queda el elemento de descripción, que es con lo que se trabajará a partir de ahora cuando haya una persona que haga una consulta. Espera un segundo, está abierto por el final. Pues tenemos el código, que es el número con el que la identificamos, el título, el nivel de descripción, todas son colecciones. Anotaciones previas, esto es por cuando venían con una anotación previa en el sobre o en un álbum, etcétera. El número, volumen y soporte, cuántas postales, cuántas fotos, etcétera. El productor, la fecha de creación, una descripción, el formato, tamaño, las condiciones de acceso. En general las fotografías son de acceso libre, excepto las que tienen como unas necesidades especiales como estas, por ejemplo. Las condiciones de reproducción, en función de eso va a ir en función de las políticas de la FAL, pero si, por ejemplo, se usan para una presentación o para lo que sea, ¿no? Para ilustrar unas noticias o un libro, etcétera. Claro, aquí fondos relacionados, esta que era la primera, pues no había, pero más adelante lo que suele pasar es, vale, pues aquí hay fotos de a lo mejor el 1 de mayo, pues imagínate que aparecen fotos de las asambleas preparatorias al 1 de mayo, pues son fondos relacionados.
bibliografía, esto lo hacía en casos específicos de, por ejemplo, si... pues esto, ¿no? Una muy bonita, por ejemplo. Niños que... Mira, pues este es del franquismo. Niños que visitan a compañeros que están encarcelados. Sabéis que durante el franquismo había 2 días al año en el que el franquismo permitía la visita de familiares a la cárcel, no a través de los muros de visitas, sino que, digamos, como que podían abrazar a los padres les daban un regalo, había como esta concesión, que uno de los días era el Día de la Merced, el otro no me acuerdo. Y pues, por ejemplo, para una de estas fotos sí que estuve haciendo una investigación un poco más concisa, ¿no? Y para intentar identificar en qué cárcel era, etcétera, y ahí pues sí que remití algún artículo o cosas así, pero no, en general no había tiempo para detenernos tanto. Eso va a venir al que ahora lo coja. Notas, esto pues aleatorio. Notas del archivero son notas que nosotras compartimos, pero que no son visibles de cara a las investigadoras. Los topónimos y la onomástica, que aquí era lo que os decía, ¿no? Del drama este de quién aparece aquí. Mira aquí la hija de Salvador Seguí, por ejemplo, estas son del entierro. Y el tesauro famoso que salía aquí, ¿no? Materias. Entonces, bueno, pues por ejemplo, esta del, no sé, una al azar, pero ha habido esta del Seguí, a ver si la veo. Por ejemplo, esta, ¿no? Pues esta es la inauguración de la Plaza Salvador Seguí en Barcelona. Son 2 fotos solo, es una colección pequeña. La descripción, y aquí ya pongo necesita limpieza de superficie, probablemente estuve dentro de un álbum. Yo hacía una limpieza muy de lo que podía hacer con el material que tenía, pero cuando se proceda a la descripción fotografía por fotografía habrá que poner atención en estas que están en verde, o sea, en amarillo, que estaban pegadas o cosas que se hacían antes que, bueno, en fin, pues se intentaban guardar mejor y después era un desastre absoluto. Y pues en este caso es claramente un homenaje, etcétera. Entonces, yo por mi parte, lo que quiero decir para acabar un poco es que hay que seguir trabajando en el Fondo Fotográfico Moderno, que Juan tiene a su disposición un equipo increíble de colaboradoras, entre las cuales yo me incluyo también como colaboradora en parte, pero que hay personas que seguro que estarán también mucho más capacitadas para seguir trabajando el Fondo Fotográfico, y que hay como ya todo ese trabajo de descripción, pero que ha de hacerse una descripción pormenorizada de muchas de estas colecciones y que hay que seguir apoyando la labor de la FAL. Entonces, yo lo que creo que podríamos hacer es, si os apetece, aparte de preguntas y tal, si hay algún tema que digas, pues tenéis fotos de esto, no sé qué, pues que ahora podemos detenernos un poquito a hacer alguna búsqueda de prueba. Y si no, pues también pues podemos debatir o compartir o dialogar sobre las fotos, lo que os apetezca. Vale. Pues no sé, Juan Pablo, primero, si queréis preguntar algo. Sí, soy yo. A ver, no tiene nada que ver con esto, pero ¿se pueden acceder a fondos de la guerra civil, de batallones y de todo eso? ¿Está más catalogado, identificado los...? ¿Pero fotográfico? Fotográficos, sí. A ver, fotográfico hay fotos de unidades militares afines a CNT, claro. Pero no de todas, ¿sabes? Hay y también de algunas zonas de frente que están más cubiertas fotográficamente, ¿sabes? ¿Cuáles son las zonas de frente que están más cubiertas? A ver, cubiertas? pues hay, por ejemplo, del Frente Vasco, de Aragón, por supuesto, pero incluso hay del Frente Toledano, de Madrid... de Asturias y Santander. O sea, es una pregunta como muy concisa porque mi bisabuelo estuvo en un batallón de la CNT. Y, ¿en cuál? Bueno, en el Tino. ¿Y de qué frente? Norte. Del Asturiano Asturias, Cantabro y... Vale, sí, de Santander hay fotos y de Asturias también, ¿vale? Lo que pasa es que son casi todas... bueno, de Asturias hay fotos de frente, pero también hay bastantes fotos de retaguardia. Y de Santander, de hecho, se conservan fotografías de locales de la CNT y de la colectivización, por ejemplo, de Duro Felguera, se conservan fotos. Pero hay unas cuantas colecciones que las puedes ver sin problema, ¿eh? Todas las fotos de Asturias están descritas y de hecho se conservan fotos también de batallones asturianos y gallegos
que tras la caída, bueno, sobre todo los gallegos, claro, cae Galicia en los primeros días, pero se trasladan a Asturias y forman batallones propios, creo recordar, como el batallón celta. Ah, sí. Y hay batallones también asturianos que luego tienen desempeño en el País Vasco, ¿sabes? Entonces, claro, se conservan fotografías de esos batallones, ¿sabes? Puedes solicitar la consulta y como están todas digitalizadas, las ves perfectamente, ¿sabes? O sea que no hay problema. ¿Desde cuándo hasta cuándo abarca la colección que tenéis aquí? ¿De fechas? Sí. En concreto, el Fondo Fotográfico Moderno de 1927 a 2002, el moderno, pero claro... sí, a ver, después fotos, la colección de guerra... la colección de guerra en 1936 y 1939, ¿vale? Excepto algunas fotografías anteriores, pero por ejemplo no tenemos apenas fotografías. Bueno, que yo sepa, no conservamos fotografías de finales del 19, principios del 20. Por desgracia, casi toda la foto que se conserva es del 36 en adelante. Y luego, claro, lo que dice Ana, ¿no? Todo el fondo fotográfico moderno, que es del 39 en adelante, pero anteriores al 36 hay pocas, desde luego, porque en realidad el fondo de la fundación, por desgracia, es muy vasto, pero hay poquita documentación previa al 31, y la documentación previa al año 31 que hay sobre todo es prensa, incluso prensa internacional, prensa, por ejemplo, de Estados Unidos, prensa argentina, prensa francesa, pero casi toda la documentación que tiene la fundación es del 31 en adelante. Y desde luego también lo que decía Ana, hay vacíos tremendos, pero también porque son vacíos forzados, claro, de fotografía de los 40, de los 50 del interior no hay. Del periodo del exilio, ¿qué cronologías también se manejan más o menos en el fondo, ¿no? Porque me parece muy interesante porque, claro, el exilio de nuestra corriente, la corriente libertaria, es súper desconocido, ¿no? Entonces, creo que tiene como mucho potencial el poder trabajarlo. Muchísimo potencial. O sea, de verdad que trabajar el exilio a través del Fondo Fotográfico Moderno de la FAL es que es algo, vamos, yo animo a todos los que estéis aquí a que lo hagáis porque está todo cubierto. O sea, desde el 39. O sea, hay actos bueno, primero que hay fotos de los campos de concentración, que eso ya es. Pero es que hay actos en los que llevaban apenas que un año aquí. O sea, aquí en Francia, a lo mejor. Y todo lo que se hacía a nivel confederal en el exilio estaba cubierto. Que ellos también sabían la forma, cómo hacerlo. Por ejemplo, recuerdo bueno, es que fue increíble. Cuando vino el Amado, uno de los momentos que estábamos mirando unas fotos de los años 60 Claro, es que esto hace un año y medio, pero ¿qué era? No me acuerdo del pueblo de Francia, jolines, pero... Bueno, un pueblo del sur, pero era del este. No me acuerdo ahora exactamente en qué sitio. El caso es que era como un pleno o algo así, y había un compañero que estaba clandestino en el interior que había ido a ese pleno en Francia. Entonces, en la fotografía, imaginaos la foto que la hacen por aquí. Es que esto es importante y no va a salir grabado, me voy a llevar el micro. Entonces yo salgo así, entonces a Juan no se le ve. Entonces, claro, pues ¿qué piensas? Pues que el fotógrafo ha hecho la foto y justo ese se estaba levantando. Y entonces vino el Amado y me dijo, este se levantó expresamente cuando tiró la foto porque el compañero que está tapando era un clandestino del interior que no podía salir por si acaso esa foto se perdía o salía donde no tenía que salir o lo que sea, que esa persona no se identificara allí. Entonces, claro, imaginaos de repente en la ficha, yo lo tengo escrito ahí con 200 con exclamaciones, porque es como, madre mía, esto es brutal. Y claro, yo nunca hubiera sabido que esa persona se levantó ahí. Eso fue la suerte de que Amado la vio, ¿no? Entonces, el exilio está todo entero. Lo que pasa es que desde una parte más institucional y algún evento hay más alegre, como pues un encuentro de un coro también, o si van a hacer un picnic también. Un picnic político, pero también salen ahí con las familias. Bueno, pues esas cosas también están reflejadas, la verdad. Bueno, el exilio en realidad es que en la FAL se puede cubrir muy bien. O sea, el exilio libertario me atrevería con algunos ingresos recientes de prensa que tenemos, incluso
creo que se puede reconstruir bastante bien el exilio español, ¿vale? Hemos tenido, por ejemplo, el ingreso de una colección de prensa brutal, que de José Luis García Cerdeño, que era un coleccionista de prensa, que era también un militante socialista, que toda su prensa nos la pasó a nosotros. Y ahí hay un montón de prensa, por ejemplo, de los nacionalistas vascos, de los socialistas, prensa en el exilio europeo, pero también en el exilio latinoamericano, y de sus espacios de sociabilidad, por ejemplo, de las casas de exiliados españoles, que eran algunas de los pocos espacios donde se juntaban independientemente de su idea, ¿no? Y también de su filiación, ¿no? Y también se puede reconstruir muy bien, ¿no? Como la vida política y el aliancismo político del exilio, porque te encuentras, por ejemplo, esos espacios de sociabilidad que construyen los anarquistas y los socialistas, ¿no? Y como también las tensiones con el comunismo a nivel internacional pues hacen que los espacios de sociabilidad que se generan por CNT y por UGT muchas veces no estén participados de los militantes comunistas. Entonces es como bastante interesante. Y se puede seguir por nuestras colecciones fotográficas, que ya son accesibles a través del inventario que hizo Ana, pero también porque tenemos una vastísima colección de prensa del exilio, y esa prensa del exilio es muy rica gráficamente. Y de hecho, la investigación de las fotografías que aparecen en esa prensa del exilio nos permitiría ampliar las descripciones, porque muchas de esas fotos aparecen en la prensa del exilio. Pero claro, no sé. Habría que contrastar Claro. siempre la prensa de la época con las fotografías. Esto nos pasó con una fotografía muy bonita de la Federica Montseny y otras personas, en la que están recogiendo dinero, francos, para seguramente pues para familias refugiadas, exiliadas en Francia, etcétera. Entonces hay dos fotografías de ese mismo evento en 2 años distintos. En uno con una bandera narcosindicalista, entonces lo que hacían era que la bandera era como una sábana y recogían el dinero así, lo levantaban 4 personas y la gente echaba el dinero dentro, pero hay otra foto que es el mismo evento, la misma gente, todo, pero con la bandera de la República. Entonces era como, wow, estos son... Seguramente ahí hay un cambio interesante también a nivel discursivo, porque esa foto seguramente iba a prensa y era muy guay saber de qué momento exacto era, pero no, claro, había que mirar la prensa libertaria del exilio toda, ¿no? De esos años e intentar entender en qué momento era, ¿no? Pero sí. Y de hecho, para complementar la respuesta de Juan, para hablar de otros exilios, también tenemos el Fondo de Suceso Portales para hablar del exilio inglés, que está inventariado y que está aquí, y que además que tiene, bueno, pues toda la actividad política como mujer y como libertaria de Suceso Portales en Londres está documentada en su fondo personal y está catalogado también. Que también se puede complementar por el Fondo del Exilio Británico, lo tenemos nosotros, y además un exilio interesantísimo por los compañeros que fueron allí, y porque hay cosas muy desconocidas, por ejemplo, como los campos británicos, los campos de concentración británicos que padecieron los españoles en Gran Bretaña cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, y que estuvieron internados en torno a unos 200 españoles, y se conserva documentación de eso, ¿no? Y se conserva en una de las microexposiciones que hicimos aquí, que se llama Escribir desde el encierro. Pusimos varias cartas muy interesantes de compañeros que estaban en esos campos, donde decían que estaban presos con fascistas italianos y con nazis, ¿no? En un campo escocés que les tenían que sacar allí, que le llevaban haciendo la guerra al fascismo desde 1936, y era indignante que ellos estuvieran en esos campos, ¿no? Y bueno, yo creo que también es algo bastante sabido como un antifascista español se suicidó en uno de esos campos, ¿no? Porque ellos llegaban allí en 1945 porque los británicos no se fiaban de los antifascistas españoles. Y incluso el argumentario que manejaban es que no sabían si algunos podían haber sido o podían ser espías o podían haber tenido algún tipo de responsabilidad. Y a muchos de los compañeros se les integraba allí porque a lo mejor, imaginad, ¿no?, le habían obligado a trabajar para la organización TOT, ¿sabes? Habían sido trabajadores forzados y estaban trabajando para los alemanes, pero se les había forzado, ¿sabes? Y a estos compañeros, por ejemplo, que aparecen en la documentación, se les metió en un campo de concentración porque habían estado trabajando para la organización TOT, pero es que eran miembros de las fuerzas francesas del interior. Es que además formaban parte de la resistencia, ¿no?
Y el exilio británico es interesantísimo y con el Fondo de Sucesos Portales se puede reconstruir bastante bien y con la documentación de ese exilio, ¿no? Y es uno de los exilios más desconocidos. Pero, por ejemplo, hay prensa mexicana, hay prensa del exilio argentino. Nosotros tenemos precisamente un catálogo que hicimos ella y yo, un catálogo de la prensa libertaria, de la prensa del movimiento libertario en el exilio, que permite relacionar todas las cabeceras creadas por los españoles desde 1939 hasta 1975 que custodia la FAL. Y tenemos muchísimas. Se puede reconstruir. Hay prensa argelina, por ejemplo, prensa del exilio español en Australia. ¿Sabes? Es que hay un tesoro de la hostia y está muy poco estudiado. Bueno, de los 70 sí que es verdad que a mí me gustaría mencionar, ¿no? que bueno, también aprovechando que hay compañeros aquí de esos años, ¿no? Que yo creo que hay un detalle importante que no me gustaría pasarlo o me gustaría incidir un poco en lo que decía Ana, porque yo creo que es importante, ¿no? Claro, nosotros ponemos como mucho énfasis, ¿no? En el que al final los militantes, por ejemplo, libertarios, cuando están creando su propaganda, cuando están creando en la manera en la que tienen de cubrir los eventos y demás, son generosos en el sentido de... Son generosos porque consideran, yo creo que con buen criterio, ¿no? Y también porque yo lo vivo así, porque soy anarquista, que un militante, por ejemplo, histórico se le tiene que homenajear en cierto sentido, pero es lo que dice Ana, ¿no? Que hay un montón de militantes anónimos, ¿no? Que no destacan y que no aparecen sus nombres. Eso al final a nosotros nos genera problemas, ¿no? Pero, por ejemplo, para los militantes de los 70, pues sabíais que todo era igual y no destacaban, no se buscaban, ¿no? Como esas figuras destacadas, ¿no? Eso ha hecho que incluso fotógrafos de la hostia no llegaran nunca a firmar sus fotos. Como Julián, que no ha pasado nuestro fondo y que sus fotografías han aparecido incluso en la prensa burguesa sin citar su autoría, porque él tiraba fotos, las regalaba, como quien dice, y era un fotógrafo de primer nivel y nadie sabe que esas fotos son de Julián Martín Cuesta. Y esa autoría es de justicia, es decir, oye, pues es que esta foto es de este compañero, porque se jugó a lo mejor el tipo para tirar una foto, ¿vale? Y es de justicia un poco hacer esta labor de investigación, que aunque ellos sean generosos y desprendidos, que pongan las cosas en su sitio, sobre todo para que no se aprovechen de nuestros compañeros y de nuestras compañeras, ¿vale? Y esas fotos las tenemos nosotros. Pero también un poco, ¿no? Para destacar el que se lo jugaban y que se lo jugaban de verdad, es que nosotros tenemos una fotografía de un 1 de mayo de Madrid, en el que a lo mejor habéis estado alguno de vosotros, en el que hay una foto tremendísima en el que le están tirando una foto a un tío que le está apuntando con una pistola. Que yo creo que Ángel la ha visto esa foto. Es una foto que un compañero en esa manifestación está fotografiando a un pistolero de extrema derecha y el pistolero está apuntando al objetivo. Es tremenda esa fotografía. Es decir, que los fotógrafos, independientemente de que no se dedicaban a ello, en un determinado momento se estaban jugando mucho, ¿no? Y yo creo que es digno de mención, ¿no? Que lo mismo que hay que reconocer y lo mismo que hay que poner negro sobre blanco, ¿no? Pues a esos autores, ¿no? Margaret Migeli, Centella, Escatiorna, pero toda esa producción anónima es interesante rescatarla porque habla del movimiento libertario, donde la anonimia está muy asociada porque somos iguales, ¿sabes? Entonces, claro, es interesante destacarlo, ¿no? Y luego, finalmente, sí que es verdad que algo que me gustaría decir, sobre todo porque veo que algunos compañeros y compañeras estáis pasando por las sesiones y, de hecho, se nos ha preguntado por correo electrónico, a ver, y también un poco para que se quede grabado. También un poco por decirlo porque no lo hemos comentado nunca. Digamos como que el acceso a los fondos de la fundación, pero como el acceso a los fondos de archivo de un montón de los archivos públicos y demás, no tienes que ser investigador de nada. No tienes que ser ni universitario, ni demostrar nada, ni tener un carnet de investigador, nada. Tú puedes curiosear en los fondos, puedes hacer una consulta de manera peregrina porque te interese saber qué fondo hay relacionado. Y no tienes por qué ser historiador.
decir, el acceso al fondo de la FAL, como al de los archivos, no está mediado por los archiveros, ¿sabes? A ti te interesan nuestros fondos, tienes derecho de acceso a ellos sin ningún problema, porque era lo que decíamos y lo que decíamos también en la charla de la segunda sesión, que el acceso no está mediado por nosotros. El archivo de la FAL es un archivo abierto independientemente de que sea un archivo que depende de la CNT, claro. Pero aquí la atención, aquí se atiende a todo el mundo y luego, pues claro, hay una serie de políticas de acceso y políticas de reproducción que genera la propia fundación, pero que lo genera para la fotografía y lo genera, por ejemplo, también pues, para las pelis que grabó CNT durante guerra. Si viene, evidentemente, aquí el canal Historia y va a hacer una producción cinematográfica que va a utilizar a lo mejor imágenes de la CNT de guerra, pues evidentemente esas imágenes se cobran. Si tú vas a utilizar estas fotos para hacer una presentación, porque has montado, por ejemplo, un grupo de memoria de barrio y estás buscando, ¿qué te digo yo?, fotografías de movilizaciones de Usera, pues evidentemente tú esas fotos te las llevas y mientras menciones a la FAL no tienes que pagar ni un duro porque converge con los intereses que tiene la propia fundación, ¿no? Entonces ya no es que sea el acceso libre a todos los investigadores, sino que la principal tarea de la fundación no tiene que ver con el archivo. Tiene que ver con qué se hace con la documentación del archivo. Y al final es que la documentación del archivo valga para sentirnos orgullosas de nuestra historia y para que esa historia, digamos, conecte con las luchas actuales, que la documentación no se quede guardada en las cajas para que la utilicen los investigadores, los historiadores y poco más, que también es importante, sino para que esa documentación, conecte con las luchas actuales y nos sirva para hacernos partícipes de una lucha que ha sido histórica y que continúa, de otra manera, pero continúa, ¿vale? Entonces, eso que quede grabado que no es un archivo para historiadores, es un archivo para todo el mundo. ¿Vale? Eso que dices de la autoría me ha llamado la atención de que muchos que hemos sido aficionados siempre a las fotos, pues eso, hacer una foto, la das. Pero yo hice una foto a un buzón de correo que le habían pintado los colores de la República. Y a mí me hizo gracia, le hice la foto y la puse en el Facebook, ni la firmé ni nada, porque yo... Y todo el mundo dijo que eso era Photoshop, que si eso había pasado de verdad, y yo dije que sí, que era, y otro que vive en mi mismo barrio dijo sí, yo lo vi porque enseguida lo pintaron, claro. Entonces era absolutamente verdad, claro. Pero lo primero que dijo la gente, ¡ay, qué bonito! A él lo ha hecho con Photoshop, claro. Y no, entonces no solo por el fotógrafo ni nada, claro. Sino por cuestión de credibilidad cuando algo grave ocurre, claro. De quién ha hecho esa foto, tiene que estar registrado, claro. Si no quieres publicarlo, por lo menos que esté anónimo, pero tener una referencia. Claro, es que eso, por eso es importante, claro, por eso es importante los archivos. Porque luego a la hora de la verdad son los que permiten certificar, por llamarlo de alguna manera, digamos, como toda esa producción, por ejemplo, de imagen, ¿no? Y qué es lo que se ha manipulado y qué es lo que no se ha manipulado. Y ojo, una fotografía es un documento histórico producido en un determinado contexto, en unas determinadas condiciones, y la producción de ese documento está implicando, tiene una serie de valores, ¿no? Se habló, ¿no? el otro día en la charla, ¿no? Que pueden ser incluso valores probatorios, ¿no? A nivel de juicio, a nivel de un montón de historias, ¿no? Y a nivel memorialístico, imagínate, ¿no? De reconstrucción de tu historia familiar, entonces, claro, el tener la copia, ¿no? Estas fotografías, por ejemplo, de Durruti aquí, independientemente de que hayan circulado por 40.000 sitios, hay muchísima imagen manipulada. Y esa manipulación de la imagen implica una alteración de la comunicación del documento histórico. ¿Y qué quiero decir con esto? Que cuando se coloriza una foto, se está haciendo un trabajo de divulgación para hacerla más accesible. Pero la imagen coloreada no es un documento histórico. Es una recreación no fedataria de la historia. La creación fedataria de la historia es el documento y el documento digitalizado, no el documento alterado. Entonces, seamos conscientes también de esos procesos de recreación, ¿no? Y de divulgación, porque esos procesos de recreación y de divulgación mal hechos generan una información
que es hacernos trampa a nosotros mismos. Se genera una divulgación distinta, a lo mejor más atractiva, pero tengamos en cuenta que una fotografía no deja de ser un documento histórico y cuando la estamos coloreando, estamos alterando sus valores informativos, ¿vale? Bueno, compa, mil gracias por venir.